Muy bien, el día de hoy vamos a ver todos los casos de factorización. En total son 10 casos y los ejercicios que vamos a hacer los hemos obtenido de el libro de álgebra de Baldor, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar de una vez. ¿Cuál sería el caso número uno? El caso número uno específicamente es el más simple de todos, que sería factor común. ¿Sí? Bien, el caso de factor común, vemos el ejemplo entonces. Cuando tenemos un factor común, siempre recuerden que los factores, un factor, ¿sí? Un factor son las partes de una multiplicación, ¿sí? Que al resolver ese producto nos va a dar una expresión final, ¿cierto? Entonces, esos factores, ¿sí? Son los que producen esa expresión final, ¿ok? Entonces, en este caso podemos ver claramente que el factor común es x más 1. Entonces, el procedimiento adecuado, el procedimiento que usualmente se debería hacer para hacer un factor común sería dividir cada término entre el factor que es común. Entonces, tomamos el primer término, que es a multiplicado por x más 1, y lo vamos a dividir entre x más 1. ¿Por qué? Porque x más 1 es el factor común. Al hacer esto vamos a poder simplificar el factor común y nos queda como resultado la a. Repetimos el proceso para el segundo término, ¿ok? Cancelamos y nos va a quedar la b. Entonces, ¿por qué hacemos esta división? Porque el resultado de esta división va a ser los términos que quedarán dentro del paréntesis. Entonces colocamos en verde acá el resultado. Entonces ya sabemos que nuestro factor común es x más 1, lo colocamos de primero. Y eso va a multiplicar a los términos que quedarán dentro, que son el resultado de las divisiones, que sería a con el signo más, porque están positivos, más b. Y ese sería entonces nuestro resultado ya de factor común. Vamos entonces con el caso número 2. El caso número 2 sería factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Ok, perfecto. Entonces en este caso, agrupación de términos indica que al realizar un factor común de este tipo, tenemos que realizarlo dos veces, porque al realizar el primero nos vuelve a quedar otro factor común, ¿sí? En la expresión final. Entonces podemos volver a aplicar el mismo proceso. Entonces básicamente aplicamos el mismo proceso dos veces. Aquí podemos ver, ¿sí?, que podemos agrupar estos dos primeros términos y estos dos primeros términos. ¿Por qué? Porque este tiene en común la a y este tiene en común la x. Es decir, no hay un solo factor común para toda la expresión, sino que hay uno para los dos primeros y uno diferente para los dos segundos. Entonces, cuando eso pasa, aplicamos nuestro caso de factor común por agrupación de términos. Aplicamos entonces cada uno de los procedimientos anteriores. Como aquí el factor común es la a, dividimos para la a, ¿ok? Segundo término es AB, dividimos para la A, nos queda B, luego de simplificar, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos simplificando una A que está dentro de la potencia con esta, entonces nos quedaría una A. Repetimos el proceso entonces para el segundo. Fíjense que del primer término de la segunda agrupación es AX y el factor común es la X, entonces dividimos para X, ¿sí? BX dividimos para X, nos queda B al simplificarse, ¿cierto? Eso que fíjense que acá esta es la primera agrupación y esta es la segunda agrupación, ¿sí? Entonces vamos a convertir en factor común todo esto. Entonces el primer factor común, recuerden que era la a, ¿ok? Y nos quedó dentro a más b. ¿Por qué más? Porque el signo de acá es positivo. El factor común del segundo, si recordamos, es la x y nos quedó dentro también a más b. Entonces en este punto es donde les estaba indicando que en este tipo de casos nos queda o podemos repetir el proceso de factor común dos veces. Por eso se llama factor común por agrupación. Primero porque hay que agruparlos para tener un factor común distinto. Y luego de eso entonces aplicamos dos veces el factor común. En este caso, factor común es a más b. Entonces solo tenemos que hacer el procedimiento de la división acá para el primer término y lo hacemos acá para el segundo término. Fíjense que es siempre el mismo proceso. Y luego de eso entonces ya podemos colocar acá que el factor común es a más b y va a estar multiplicado por a más x. Perfecto. Y ya con eso entonces este sería el resultado de nuestra factorización
por factor común por agrupación. Muy bien, el siguiente caso, el caso número 3, es acerca de trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Como primer ejemplo tendremos entonces a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Entonces, lo más importante de un trinomio cuadrado perfecto, su factorización, para su factorización es ver que el primer término y el tercer término son cuadráticos, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que localizar los términos cuadráticos para luego extraer una raíz cuadrada, ¿sí?, de cada uno de los términos cuadráticos. Y ya con esto podemos entonces factoriar nuestro trinomio cuadrado perfecto, porque sería entonces la suma del resultado de las raíces elevado al cuadrado. ¿Por qué tiene que ser suma? Tiene que ser suma porque el signo del segundo término es positivo. En el caso del que el segundo signo del trinomio sea negativo, entonces el binomio también tiene que ser negativo. Veamos otro ejemplo. Y a la cuarta más 1 más 2y al cuadrado. Fíjense que en este caso podría haber una confusión porque tenemos acá entonces un término cuadrático, pero siempre en el trinomio cuadrado perfecto, entonces el término que tiene el doble debería ser entonces el que va en el medio como tal, ¿sí? Entonces tendremos que sacar una raíz cuadrada de y a la cuarta y la raíz cuadrada de la unidad, porque ese sería el primer y el tercer término del trinomio, solo que no está en el orden adecuado como el primer ejercicio. Entonces, después de extraer estas raíces, pasamos entonces a colocar el resultado de las raíces en modo suma, porque el segundo término, que es este, está positivo, entonces debería ser el binomio de una suma. Y de esa manera entonces factoriamos un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces fíjense que no es muy complicado el caso de un trinomio cuadrado perfecto, una vez tengamos la calidad de cuadrado perfecto, ¿ok? Entonces, como caso 4, vamos a factorear entonces una diferencia de cuadrados perfectos. Una diferencia de cuadrados perfectos, nuestro caso 4. La diferencia de cuadrados perfectos siempre tenemos que recordar, ¿sí?, que responde a esta equivalencia. Es decir, lo que nos dice esta equivalencia es que la diferencia de dos cuadrados perfectos, como se ven acá, son iguales a la multiplicación de los factores de sus raíces, porque a es la raíz cuadrada de a cuadrado y b es la raíz cuadrada de b cuadrado, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo para que podamos ver lo fácil que sería entonces el factoreo o la factorización de un trinomio, perdón, de una diferencia de cuadrados. Entonces, solo bastaría con sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos, que sería entonces acá, raíz de 25 es 5, raíz de 36 es 6 y raíz de 4 sería 2. Recuerden que cuando tenemos un exponente solo hay que dividirlo por el índice de la raíz, que es 2. 4 dividido por 2 sería igual a 2. Luego que tenemos entonces cada uno de los resultados de las raíces acá, entonces ya podemos usar la equivalencia que vimos al principio para entonces factorear nuestra diferencia de cuadrados perfectos. Entonces primero colocamos el 5 más y luego el otro resultado de la raíz. Entonces aquí habría que colocarle, en vez de suma, diferencia, porque eso es lo que nos indica entonces la equivalencia. Y ese sería el caso número 4 de diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? Siempre vamos a seguir, siempre tenemos que seguir esta equivalencia porque es la definición de la factorización de cuadrados perfectos, ¿ok? Bien, pasemos al siguiente entonces. El caso número 5. El caso número 5 nos habla de trinomio cuadrado perfecto, ¿ok?, por adición y sustracción. Por adición y sustracción. ¿Qué quiere decir trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción? Esto lo que quiere decir es que nuestro trinomio, el trinomio que tengamos, no es cuadrado perfecto desde el inicio. Entonces tenemos que convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto, y eso se consigue agregando un término y sustrayendo el mismo término, porque recuerden que si agregamos algo nuevo tenemos que también quitarlo al mismo tiempo para que no se pierda el orden o la equivalencia, ¿sí?, de la expresión, porque si no estaría incorrecto. Entonces en este caso fíjense que para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto, esta a cuadrado debería tener un coeficiente 2.
para que tengamos ese coeficiente 2, entonces le sumamos a cuadrado al término. Y como le sumamos a cuadrado, tenemos que restarlo también para que no se pierda la equivalencia de la expresión, ¿ok? Y no tengamos un resultado totalmente erróneo. Entonces, al sumar esos términos me va a dar a cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado más 1, menos a cuadrado. Y aquí ya tenemos entonces un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? El cual podemos factorear sencillamente extrayendo las raíces del primer término como hicimos en los casos anteriores, que sería a cuadrado, y la raíz del tercer término, que sería 1. Luego de esto usamos nuestros resultados de las raíces, ¿ok? Para formar nuestro binomio al cuadrado. Entonces ya tendríamos la factorización de ese trinomio cuadrado perfecto, pero aún nos queda esta diferencia de cuadrados. Entonces nos queda una diferencia de cuadrados porque podemos ver que esto es un cuadrado perfecto, esto es un cuadrado perfecto y está separado por una diferencia, ¿sí? Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos, como hicimos en el caso anterior igualmente, ¿no? Fíjense que poco a poco, si hay combinaciones de casos como este, entonces se van haciendo tal cual. Si yo le saco la raíz cuadrada, me va a quedar solo los términos, porque el cuadrado se simplifica con esa raíz cuadrada, y lo mismo pasa acá. Entonces ya tenemos acá, ¿sí?, lo que serían los dos términos de la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, por último, lo que tenemos es que colocar el primer término más el segundo término multiplicado por el primero más el segundo. Fíjense que le coloqué B, la costumbre de la fórmula, sería acá A. Fíjense entonces que este señor de acá, a cuadrado más 1, sería la primera parte, ¿sí? Y este señor de acá, A, sería la segunda parte. Y fíjense que acá tendría que ser totalmente negativo, porque ¿sí?, el primer binomio, si es positivo, el segundo tiene que ser negativo para poder tener una correcta factorización de un cuadrado perfecto. Y este sería entonces el final de la factorización por adición y sustracción. Siempre hay que localizar qué término tenemos que añadir o sumar y restar para conseguir este trinomio cuadrado perfecto, y luego de eso nos va a quedar una diferencia de cuadrados perfectos, y ya con eso entonces tendríamos el proceso correcto para nuestra factorización. Perfecto. Vayamos entonces al caso número 6. El caso número 6 nuevamente habla de trinomios, ¿sí?, trinomios, pero en este caso son trinomios de la forma siguiente. Sería x cuadrado más bx más c. Entonces todos los trinomios de esta forma los podemos factorear facilito, es bastante sencillo, ya vamos a ver. Vamos a repasar cómo factoreamos un trinomio de esta forma, ¿sí? Obviamente porque no podríamos aplicar la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática, pero es un proceso muy largo, entonces cuando hablamos de factorización también queremos que el proceso sea corto. Bien, entonces fíjense acá. X por X nos va a dar X al cuadrado, entonces ya tenemos acá nuestro producto que nos da el primer término. Ahora buscamos dos números que nos den 10, que serían 5 y 2, ¿sí? Perfecto, después de esto, después que tenemos los dos números que nos dan el 10, el tercer término, ¿sí?, tenemos que entonces que decidir qué signos deben tener estos números. Entonces en este caso deben tener un signo positivo para que nos dé un más 7 positivo, que es en el segundo término, ¿sí? Entonces siempre esta suma de acá, de estos números, tienen que dar el segundo término con el signo adecuado, ¿ok? Entonces fíjense que aquí ya me da el más 7, por lo tanto ya rapidito puedo decir de que la factorización sería el factor x más 5, ¿ok?, multiplicado por x más 2. Nada más, no tenemos que hacer absolutamente más nada. Solo con este método podemos entonces ya factorear cualquier tipo de expresión trinómica que tenga esta forma. Si queremos ver un ejemplo rapidito, fíjense que otro ejemplo, fíjense que es bastante sencillo. En este caso tenemos un signo, un segundo término negativo. Entonces volvemos acá y decimos, bueno, x por x me da x cuadrado, ya está listo. Y acá 3 por 2 me da 6, ¿sí? Pero fíjense una cosa acá, el 5 tiene que ser negativo, entonces yo tengo que sumar estos dos para que me dé 5. Y para que me dé 5 negativo, entonces tengo que colocarlos ambos negativos, ¿ok? No afecta en nada al 6 porque menos 2 por menos 3 me da más 6, porque menos por menos es más. Entonces de esta manera voy a obtener el menos 5 y también el producto 6 correctamente. Entonces ya como resultado tendríamos x menos 3, ¿sí?, por x menos 2. Fíjense que ya los factores son estos mismos con el signo que está acá,
Entonces por eso este método es bastante útil, porque les da directamente, después de este análisis, les da directamente las soluciones, ¿ok? Bien, perfecto. Vamos entonces al caso número 7. El caso número 7, este caso número 7 es acerca de trinomio, nuevamente, ¿sí? Pero en este caso tiene la siguiente forma. Sería a cuadrado, a por x cuadrado, más bx más c. Entonces fíjense que la diferencia de este caso a la anterior es que el término cuadrático tiene un coeficiente diferente de 1, es decir, esa a puede valer cualquier número real. Ok, por ejemplo, tengamos el siguiente caso, 2x cuadrado más 3x menos 2. Ok, entonces antes de aplicar el caso anterior a esto, primero tenemos que trabajar este coeficiente. Dado que tenemos un coeficiente que no es 1, sino que es 2, ¿sí? Es decir, esta a vale 2, ya no vale 1. Entonces vamos a multiplicar por 2 cada uno de los términos. Ok. ¿Por qué hacemos esto? Tenemos que multiplicar y dividir por 2 al mismo tiempo, para que no se altere el orden de la expresión, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto para convertir este caso de a por x al cuadrado, para convertirlo como el caso anterior. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cuadrado, ¿cierto? Y si 2 va a estar al cuadrado, entonces puede entrar dentro de la potencia cuadrática junto con la x. ¿Ok? Entonces acá dejamos expresado, este siempre lo dejamos expresado porque el valor que está debajo del cuadrado tiene que ser el mismo valor entre paréntesis de acá. Y menos 2 por 2 es 4, este sí lo podemos multiplicar perfectamente, todo eso dividido para 2. Entonces repito, siempre tiene que quedar acá debajo del cuadrado la misma expresión de acá debajo, de entre paréntesis, ¿sí? Porque eso sería como que el 2x como un todo sería toda la variable nueva. Y por eso entonces a partir de aquí aplicamos el caso anterior. ¿Cómo es el caso anterior? Recuerden, 2x por 2x nos va a dar 2x al cuadrado. Luego buscamos dos números, 2x por 2x nos da al cuadrado. Luego buscamos dos números que multiplicados nos den 4, ¿cierto? Entonces esos números pueden ser 2 por 2, pero en este caso voy a usar 4 por 1. ¿Por qué? Porque necesito conseguir un 3, ¿sí? Entonces para conseguir este 3, ¿ok? Fíjense que tienen que restarse el 4 y el 1. Pero el negativo tiene que ser el 1, porque la resta me tiene que dar positivo. Entonces 4 menos 1 nos da 3 positivo. Y si multiplicamos 4 por menos 1 nos da menos 4. Entonces ya estaría nuestro factoreo o nuestra factorización estaría perfecta en ese sentido. Ya en este punto entonces podemos decir que el primer factor es 2x más 4 porque está positivo, multiplicado por 2x menos 1 porque está negativo. Y recuerden que seguimos dividiendo todo esto para 2. Luego de esto, al último, tenemos que entonces efectuar una simplificación para eliminar esta fracción. Entonces mitad de 2 sabemos que es 1, mitad de 4 sabemos que es 2 y mitad de 2 sabemos que es 1. Por lo tanto, nuestro resultado, vamos a colocarlo por acá mejor, sería x más 2 multiplicado por 2x menos 1. Y ese sería el resultado de nuestra factorización de un trinomio de esta forma, siendo el caso número 7. Ok, entonces lo importante de estos casos es que siempre se aplica el mismo método. Siempre se aplica el mismo método para entonces elaborar nuestras factorizaciones. Por eso se llaman casos. Cuando les llaman casos es porque tienen métodos específicos para resolver casos específicos. ¿Ok? Bien, veamos entonces el caso número 8. Estamos por terminar porque son 10 casos nada más. Entonces, el caso número 8 es acerca de cubo perfecto de binomios. Muy bien. Cubo perfecto de binomios. ¿Cómo es el cubo perfecto de binomios? Cubo perfecto de binomios se está refiriendo entonces a el binomio, la suma al cubo o la diferencia al cubo. Se está refiriendo a estos casos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos tener el siguiente caso. Podemos tener 27 menos 27x más 9x al cuadrado menos x al cubo. Perfecto. Entonces, en esta expresión, que es una expresión, no es trinómica. Y no es trinómica, ¿por qué? Porque es una expresión que es dada por
un cubo de binomios. Cuando tenemos un cubo de binomios, el resultado son 4 términos. Muy bien. Pero en este caso es muy parecido a trinomio cuadrado perfecto, porque tendríamos que sacar, en lugar de raíz cuadrada, sería raíz cúbica del primer término y del último término. O en otras palabras, de los términos que sean cubos perfectos. ¿Ok? Bien. Fíjense que este 27x no es un cubo perfecto porque x no tiene raíz cúbica. Y acá 9x cuadrado no es un cubo perfecto porque x cuadrado no tiene raíz cúbica. ¿Ok? Raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de x cúbico es x. Por lo tanto, luego de hacer esto, tenemos entonces que usar el resultado de nuestras raíces para colocar nuestro cubo, nuestra factorización. Ahora nos fijamos en lo siguiente. Si los signos son alternados, es decir, menos, más, entonces ese cubo tiene que ser de una diferencia. Si no hay alternación de signos y todos son positivos, entonces acá sería una suma. Y esta sería entonces nuestra factorización de un cubo perfecto de binomios, el caso número 8. Bien. El caso número 9. El caso número 9 sería entonces de suma o diferencia de cubos perfectos. Fíjense entonces que estamos hablando de suma o diferencia de cubos perfectos. Estamos hablando de estos casos, a cúbico más b cúbico y de a cúbico menos b cúbico. Entonces es importante diferenciar estos casos del caso anterior. Fíjense que el cubo está junto con los términos directamente y no arropa el binomio completamente. ¿Ok? Entonces en este caso, ¿qué tenemos que aplicar en este caso? En este caso tenemos que aplicar estas fórmulas. La suma de un cubo como tal se resuelve, ¿sí?, sacando las raíces cúbicas de cada uno de los términos y colocamos a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Esa sería la forma de factoriar lo que sería la suma de cubos perfectos. ¿Ok? La diferencia de cubos perfectos realmente es muy parecida, solo que hay cambios de signos. Entonces aquí sería una diferencia en lugar de suma, porque estamos hablando acá de una diferencia. ¿Ok? Multiplicado por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces fíjense que acá no hay cambio de signos. Cuando es diferencia, solo acá hay una diferencia. Cuando es una suma, entonces colocamos una suma y luego acá colocamos el signo negativo. Siempre es de esa manera, por eso tenemos estas formas determinadas. Entonces, para resolver este tipo de suma o diferencia de cubos perfectos, entonces solo basta con aplicar estos casos de acá. Por ejemplo, veamos este caso. 1 más 729 x a la sexta. Entonces ustedes dirán, pero ahí no hay un cubo perfecto. Sí, pero recuerden que el 6 es múltiplo de 3, es decir, si yo divido 6 para 3 me va a dar 2, ¿ok? Y eso quiere decir que sí es un cubo perfecto porque tendría raíz cúbica exacta, ¿ok? Recuerden que un cubo perfecto es aquel número que tiene raíz cúbica exacta. Entonces raíz cúbica de 729 sería 9, ¿ok? Y raíz cúbica de 6 sería x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 6 dividido entre 3 nos da 2. Bien, como pueden ver, tiene raíz cúbica exacta. Y repito, cuando una expresión tiene raíz cúbica exacta, entonces quiere decir que es un cubo perfecto. Luego pasamos entonces a aplicar este primer caso de suma de cubos, ¿sí? Entonces primero a más b. ¿Quién es a y b? A y b son estos. A y b son el resultado de mis raíces. Entonces sería 9x cuadrado más 1, ¿ok? Y eso va a estar multiplicado por ¿qué? Va a estar multiplicado por a cuadrado, que sería entonces 9x cuadrado al cuadrado, ¿ok? Menos 9x al cuadrado por b, que es 1, más b al cuadrado, que es 1. Y ya de acá solo basta con entonces operar las operaciones pendientes, que es hipotencias o productos. En este caso 9 al cuadrado nos va a dar 81, ¿cierto? 81 ¿qué? 81x a la cuarta, porque potencia y una potencia, recuerden que multiplicamos exponentes. Y acá 9x cuadrado por 1 sería 9x cuadrado más 1. Bien, entonces ya aquí tendríamos nuestra factorización finalizada de esta suma de... ya rayé todo esto. Esta suma de
de cubos perfectos. Entonces fíjense que solo basta con aplicar estas ecuaciones y ya con eso bastaría para resolver nuestra suma o diferencia de cubos perfectos. Perfecto, muy bien. Vayamos entonces al caso número 10. El caso número 10 sería suma o diferencia de potencias iguales. Y este ya es un caso ya general, no se ve mucho como tal, pero existe. Entonces, el hecho de que no se vea no significa que no existe, ¿verdad? Bien, suma o diferencia de potencias iguales. Este es un caso ya más general. O sea, más general, a ver, no llamarlo más general, bueno, sí, como más general, o sea, alcanza más potencias, más sumas y restas de este tipo, pero no solamente con cubos, sino con exponentes a la cuarta, exponentes a la quinta, todas las sumas de potencias que tengan el mismo exponente. Por ejemplo, m a la quinta más n a la quinta es una suma de potencias cuyos exponentes son iguales. Entonces, ese es el caso de potencias iguales que estamos hablando acá, y se resuelven de una manera muy parecida a esto, ¿sí? Siempre y cuando saquemos la raíz adecuada. En este caso tenemos potencias a la quinta, por lo tanto tengo que sacar raíces a la quinta, ¿ok? Y eso me va a dar m, y raíz a la quinta de n a la quinta nos va a dar entonces n, ¿ok? Eso es lo importante. Después de esto, recuerden, si es una suma, entonces acá se coloca las raíces, el resultado de las raíces en modo de suma. Y luego multiplicamos por lo siguiente. Fíjense que acá, que en este caso es 5, ya no podemos seguir las fórmulas anteriores, pero hay un método bastante sencillo que nos permite desarrollar el polinomio que va acá de una manera automática y ya de memoria, que tengamos ya la práctica, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos una potencia a la quinta, ya usamos acá m y n, por lo tanto me queda acá a la cuarta porque ya sé una m, ¿cierto? Entonces comienzo con a la cuarta. Recuerden que si es suma, se tiene que alternar los signos acá, más, menos, y así sucesivamente. Entonces, le colocamos menos m al cubo, ¿sí? Es decir, tiene que bajar un grado del exponente por n, que es la segunda variable. Entonces, aquí la m va bajando su grado de exponente y la n va subiendo su grado de exponente, ¿ok? Esa es la dinámica para poder ir resolviendo entonces o desarrollando este polinomio. Fíjense cómo se va desarrollando y se desarrolla perfectamente con su simetría adecuada. Además de eso, tenemos que alterar los signos porque es una suma de potencias, ¿ok? Entonces repito, fíjense que acá ya esto lo pueden hacer de memoria. Aquí les puede salir potencia de 10. Lo importante es desarrollar correctamente este polinomio. Entonces siempre comenzamos con un grado menos, que es m a la cuarta, y fíjense que todas las variables de m van a ir disminuyendo una unidad su exponente. Aquí hay un 1, se sobreentiende que hay un 1, y aquí es 0, por eso no está. Mientras que a partir del segundo término, la segunda variable va apareciendo, aumentando de exponente. Aparece con 1, o sea, no aparece, aparece n a la nada, ¿cierto? Luego n a la 1, 2, 3 y 4 y va aumentando de esa manera. Pasa lo mismo con cualquier tipo de potencia. Y eso han sido todos los casos de factorización que tenemos, 10 casos en total que te ayudarán a cursar mejor tus clases de matemáticas y también, por supuesto, sus pruebas. Si te gustó este video y te pareció de mucha ayuda, dale suscríbete por favor, dale me gusta para que llegue a más personas y ayudemos a más gente con sus clases, ¿no? Hasta un próximo video.